arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Señores, parece que esta frase fue escrita para ese momento en República Dominicana y esto lo dijo Groucho Marx en algún momento de su vida, pero aplica totalmente a esos episodios que ocurren en la política general muchas veces en República Dominicana. Demasiado precisa la frase. Así mismo es, iniciamos con este debate de la tarde si realmente los jóvenes creen en política en nuestro país y si los jóvenes deben participar en política. Inicia en acción con Manuel y Hermes. Una cita que parece que fue escrita para la República Dominicana y fue muy acertada. Y hay tantas más que durante la historia se han dicho y realmente aplican, aunque nunca quizás las personas que la dijeron en su momento habían pensado en una República Dominicana. Hoy vamos a debatir el tema sobre si realmente los jóvenes creen en la política en República Dominicana, si los jóvenes deben participar en la política de República Dominicana o cómo ha evolucionado la política en República Dominicana. Ustedes tendrán la oportunidad de participar con nosotros en esta edición especial marcando los teléfonos de nuestro estudio 809-689-9488 y 1-809-200-0125 y también en Twitter @ManuelMSC. Le damos la bienvenida a parte de nuestros invitados de la tarde de hoy. Tenemos a José Luis Morillo, también tenemos a Randy Custodia y a Cristian Morel que están con nosotros para debatir este tema importantísimo. ¿Realmente los jóvenes deben participar en política? ¿Creen los jóvenes en el sistema político de República Dominicana o qué tanto ha evolucionado la política en nuestro país? Jóvenes, bienvenidos y qué bueno que personalidades tan jóvenes como ustedes estén interesados en este tema tan importante para el desarrollo de una nación. Bueno, gracias a ti por invitarnos. Nosotros somos un grupo de jóvenes de diferentes organizaciones que hemos estado participando y actuando políticamente desde la sociedad civil, unos desde organizaciones políticas, otros, y bueno, nos parece muy interesante y agradecemos la invitación porque es bueno ver otra visión de la política desde los jóvenes. Eso lo dices tú, Randy, pero por ejemplo, ¿cuál sería esa otra visión que los jóvenes están esperando en la política de República Dominicana? Porque en estos días, por ejemplo, el presidente de la República invitaba a que los jóvenes participaran en la política, que se sintieran parte de la política y que hicieran política, y estas declaraciones fueron hechas en el altar de la patria. Luego vemos esta parte con el partido opositor del PRD, este espectáculo que dan frente a toda la nación por no ponerse de acuerdo, y cuando muchas veces hay personas que dicen que la política también es el arte de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería como la visión realmente para la juventud? Bueno, la visión que desde mi punto de vista entiendo que debe asumir la juventud es una visión democrática y participativa. Asumir que la lucha social también es una lucha política y que ante todo tenemos que hacer de ese espacio que hemos llamado política, que para mucha gente es abstracto porque entiende que todo el que hace política es corrupto, que todo el que hace política es un perverso, que es una persona mala. No es así. La política es buena porque todo ser humano es político. Todo ser humano nace en una sociedad que se llama polis y por lo tanto todos nos beneficiamos o nos perjudicamos de las acciones que tomen la gente que nos representa o que nos representaría. Así mismo es. Bueno, Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Exactamente. Mira, Manuel, tú sabes que la pregunta que tú traes a colación está muy vinculada básicamente a que dentro del imaginario de la población, cuando nos referimos a política, siempre estamos conectándolo a los partidos políticos. Partidos políticos, exacto. Entonces, por eso las acciones... La política partidaria. Claro, por eso las acciones que pueda desarrollar un partido, ya sean malas o buenas, la gente tiende a querer distanciarse de ellas. Y por eso incluso en estos últimos años hemos visto cómo la juventud ha querido rechazar participar de los partidos políticos por las prácticas que muchos de estos partidos desarrollan. Está el ejemplo del PRD recientemente, que eso no es nuevo, eso ha sido, la historia del PRD siempre ha sido la misma, se iba repitiendo cíclicamente, pero también tenemos el caso del Partido Reformista, un partido ya en debacle por la desaparición de su líder, en el caso del mismo Partido de Liberación Dominicana, que con la muerte de su líder
desapareció automáticamente esa visión moralista y ética de cómo hacer la política, y eso ha generado que muchos de los jóvenes dominicanos pues sientan, si se quiere, cierto rechazo a participar en las filas de los partidos políticos. Ahora, como bien explica Randy, la política no solamente se hace desde un partido político. O sea, nosotros podemos hacer política a través de las agrupaciones sociales, de los grupos juveniles, de los mismos grupos religiosos, porque a final de cuentas, como decía Juan Pablo Duarte, lo que se busca en la política es conseguir el bien común. Así o sea, es. que nosotros podamos servir de nuestras capacidades en el espacio donde estemos y que esto pueda servir para mejorar las condiciones de vida de todos y todas los dominicanos que también forman parte de la ciudad, de este conglomerado. Bueno, mencionas a Juan Pablo Duarte, aquí tengo la cita donde él dice que la política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. Exacto. Tú cuando mencionabas la parte de la juventud y que usualmente los jóvenes no quieren estar dentro de los partidos políticos, pero sin embargo se han destacado en su participación en movimientos juveniles hacia afuera, por varias actividades, reclamando, han tenido una fuerza con esos reclamos. Entonces, cuando hacemos esa comparación de que quizás el sistema democrático en República Dominicana se vincula y es como que viable por los partidos políticos, porque por ahí llega un presidente de la República. Entonces, mirando hacia un futuro, si los jóvenes no se interesan por la política, ¿qué pasaría entonces dentro del sistema de la democracia de República Dominicana? Tú sabes que ahí es que vamos con este detalle, con esto que te acababa de explicar hace un rato. Lamentablemente, los partidos tradicionales de nuestro sistema político, su práctica lo ha hecho envejecer. En un momento determinado, fueron símbolos de la democracia dominicana, aportaron, los jóvenes se sentían identificados con estos partidos y aportaban desde ahí. Ahora, lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, es que estos partidos se han quedado con unas cúpulas envejecidas que no han permitido una rotación del liderazgo, no han hecho una transacción generacional, y eso ha hecho que muchísimos jóvenes se sientan realmente usados dentro de los partidos, como la práctica se da, que solamente ven a los jóvenes como aquellos que pueden salir a banderear, a ayudar con los afiches, a formar parte de la campaña, pero no en la toma de decisión. Si tú te fijas, hasta no hace mucho, los presidentes de la juventud de estos partidos eran gente que pasaban de 35 años, bueno, eran ancianos. De hecho, por eso se modificó la Ley General de Juventud. Claro. Y eso hay que decirlo, o sea, se extendió a 35 años porque eso le convenía a los que estaban aspirando a la parte de ser ministros de juventud, que en esa ocasión eran secretarios de la juventud. Pero peor aún, el detalle no es ni siquiera que se quedaran ahí, es que, por ejemplo, en las direcciones de juventud de estos partidos, y en las direcciones de juventud incluso de las instituciones de los ayuntamientos, por decirte, o sea, personas con 45, 48 años, entonces desplazaban de posiciones que estaban llamadas a ser ocupadas por jóvenes. Entonces eso creó todo un desencanto. Los jóvenes de esta generación han comenzado a asumir otras posiciones, desde las agrupaciones juveniles han comenzado a hacerse sentir y a hacer valer su participación. Esto, indudablemente, que tiene que llevar a una reflexión de los partidos políticos, a que puedan revisar lo que ha sido su práctica interna, para que no caigan en lo que ha pasado en Sudamérica, que han sido sustituidos por nuevas agrupaciones políticas, que es lo que en un posible momento se pueda dar en la República Dominicana. Pero en el caso, por ejemplo, de la historia de la República Dominicana, y aquí voy con Daniel Santos, el caso de la historia, vemos que los patriotas fueron en su momento bastante jóvenes para lograr las grandes hazañas que hicieron como república, pero cuando hacemos la comparación de lo que dice José, de que bueno, lo que pasa es que hay una lucha de que el que es más viejo no quiere darle paso quizás al más joven, quizás eso le quita la moral al joven para no participar. A tu juicio, Daniel, honestamente, ¿qué está pasando en la política de República Dominicana en cuanto a las edades? En no caer en la generación de la era de Balaguer, que quizás haciendo comparaciones, porque el presidente era un abuelo, hay que decirlo de esta manera, quizás a lo que consideraban jóvenes eran de los 40 para arriba, y los reconocimientos que se hacían a los jóvenes de República Dominicana como jóvenes eran los que tenían de 40 arriba, pero por supuesto, si el presidente que estaba arriba era el doctor Joaquín Balaguer, que era 80 y tantos años, realmente era quizás por ese grupo considerado que la juventud era de los 40 hacia arriba. Mira, Manuel, yo tengo una posición un poco más optimista. Nosotros en el PLD siempre los cambios del PLD siempre han sido los jóvenes.
Y cuando tú te referías a la historia, realmente es en el mundo entero. Alejandro Magno conquistó toda Europa a los 21 años. ¿Qué pasa? Ahora estamos viviendo un sistema nuevo, una crisis del sistema de representación que ha cambiado ahora lo que se llama la democracia participativa. Por eso es que se refleja en la sociedad con estos movimientos, esos jóvenes valientes que han salido, que en momentos se nos han enfrentado a nosotros el partido de gobierno y que yo he planteado a lo interno del partido. Esos jóvenes se parecen mucho a nosotros. Esos son los jóvenes que se parecían al PLD del 73. Juan Bosch fue con un grupo de jóvenes. Los que se quedaron viejos fueron los que quedaron en el PRD. Entonces, en el PLD también hay una cultura de darle oportunidad a la juventud, y ese es un ejemplo del presidente Fernández, que fue aunque no era joven en términos de la ley, pero sí era de la generación de dirigentes más jóvenes. Yo pienso que como milito en un partido, hay muchísimos jóvenes que se interesan por trabajar en la política. Es una cuestión de poder. Hay generaciones que siempre se quedan en el medio. La generación de Leonel y de Danilo contrasta con esa generación ya que somos nosotros los que lo vamos a relevar, y esa generación del medio pulsa para seguir controlando. Pues esa es la política, la persecución del poder. Cristian, pero yo creo que lo interesante es ver, reflejar que como siempre los jóvenes son los que motorizan los cambios. Ese relevo va y es indetenible. El relevo, el pulso, como el mover el pulso, como tú dices, que hay una generación que quizás no quiere mover ese pulso en su momento, pero tú, Cristian, que tiene un movimiento de joven ponte en política, el difícil de que joven ponte en política, porque usualmente los jóvenes no quieren estar en política, y quizás los pocos que quieren estar en política tienen otra visión muy errada de lo que es la política. Bueno, Manuel, difiero contigo en ese punto, porque en las elecciones pasadas se pudo notar los miles de jóvenes que se congregaron en diferentes movimientos políticos. ¿Pero son familias de los mismos políticos? No necesariamente, ya eso está cambiando, y la crisis del sistema político que está surgiendo en la República Dominicana es una imagen de que todo va a cambiar y que ese cambio generacional viene, porque esas crisis son formadas por personas que tienen decenas de años en exposiciones políticas, que ya sienten rechazo a hablar, no entienden que la vía idónea de arreglar las cosas es hablando. Entonces yo creo que viene una juventud que no es apática como la de, porque estamos frente a una generación que falló. Sí. La generación de nuestros padres lamentablemente falló. Entonces yo creo que sí viene una juventud esperanzada, una juventud que quiere un cambio y que quiere los ideales de nuestro prócer, Juan Pablo Duarte. Mire, alguien dijo que las convicciones políticas son como la virginidad. Una vez perdidas, no vuelven a recobrarse. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Bueno, yo creo que sí, que las ideologías pueden ser como la virginidad, pero yo difiero de algo que dijo Morillo y de algo que dijo el compañero. Yo no creo que el PLD en particular haya perdido su esencia. Igual tampoco creo que el PRD haya perdido su esencia, porque el PRD es un partido de masas, sí, y las masas se tornan incontrolables, en un ambiente democrático como es el PRD. En el PLD las cosas son distintas. El PRD es un partido de cuadros, incluso las condiciones en las que Juan Bosch fundó el PLD, luego de irse del PRD, fue precisamente contrarrestando la forma de movilización de las masas. Sí. Incluso con disgustos personales, por ese relevo que ustedes mencionan, que yo no creo que llamarlo relevo sea lo correcto, porque relevar es darle una antorcha que ya está encendida. Yo creo que ahora lo que hay es que generar y producir un cambio que no lleve el relevo de Leonel. O sea, Leonel se ha constituido como un caudillo, tiene todos los poderes fácticos del país. Entonces, cuando nosotros de alguna u otra manera nos movilizamos, nosotros no nos parecemos a los jóvenes del PLD. Yo me diferencio y me perdona porque somos jóvenes, pero yo no me quiero parecer a un joven que forma parte de los aparatos del Estado y que justifica las acciones de un señor que se ha tomado todos los poderes fácticos y ha hecho de, 200,000 millones de pesos en deuda, y nosotros tenemos que pagarlo con una reforma fiscal. Yo creo, antes que nada, entonces, con el PRD lo que sucede es que no se ha visto la organización, y que en ese ambiente democrático las cosas se discuten y llegan a un punto tan caldeado que entonces se van a sillazos y a puñetazos y a tirarse bombas y balas. Pero que inclusive Balaguer fue como muy visionario desde siempre, porque él decía, los PRDistas son como los cuervos,
pelean de día pero duermen juntos de noche. Manuel, pero hay algo muy interesante, porque, querido amigo, y es lo bueno de la diferencia, ¿eh? La democracia. La diferencia, yo creo que la gran maravilla de la creación es la diferencia. Todos somos diferentes y lo importante es hacerlo todo en un ambiente democrático, de respeto. Hay dos cosas diferentes. Primero, para darle una respuesta, para que constituya un pequeño debate de ideas, lo del presidente Fernández es el líder del país que ha obtenido todo lo que ha obtenido por la vía democrática, y eso es lo interesante. Ahora, lo que pasó ayer, ¿verdad? Con el Partido Revolucionario Dominicano es penoso. Yo no suelo inmiscuirme en los asuntos de los partidos internos, pero ¿qué pasa? Digo que es peligroso porque eso puede colapsar el sistema de partido político. Y yo creo en la democracia, creo en que haya una oposición firme que controle el poder que ejercen los gobernantes, o que haga una oposición firme de ideas. Ahora, si no tenemos oposición, eso colapsa el sistema. Y si colapsa el sistema, entonces puede pasarlo, como decía el compañero de la esquina, que surja algo que sea incontenible. Entonces, yo creo que ese no es el ejemplo que tienen que dar los dirigentes de los partidos. Yo tengo muchos amigos en el PRD que son brillantes, jóvenes brillantes, profesionales, que estoy seguro, no lo dicen abiertamente porque en el juego político eso tal vez no es adecuado, pero yo sé que se sienten mal y esa no es la línea que ellos quieren seguir. Lo importante es establecer el orden democrático, que el debate sea de ideas y que sea la población que es el soberano, los ciudadanos. Mira, Manuel, un poco aclarar algunas cosas que es importante identificar, y por eso yo decía ahorita que ni el PRD ni el PLD son ni siquiera huella de lo que realmente promovían sus líderes. ¿Y cuántos aquí me pueden decir dónde se promueve la ideología que dio surgimiento al PRD? ¿Cuántos pueden decirme que en el PRD se aplica la socialdemocracia? O sea, no, o sea, ahí nadie, de hecho, nadie te habla, en el discurso de cada uno de sus líderes, nadie te habla a ti de lo que es la socialdemocracia, porque están totalmente desconectados de lo que fue la raíz, la matriz que formó ese partido. O sea, los partidos, nadie, por ejemplo, con excepción de algunos líderes en el PLD, te promueven la ética bochista. ¿Por qué? Porque eso no es lo que está en juego. Ahora se habla de una ética diferente, que es la ética de una famosa concertación, que es la concertación sobre dejar pasar y dejar hacer, donde los principios no están en juego. Lo que importa es cómo yo me puedo mantener en el Estado, cómo yo puedo preservar el poder político. Y eso es un asunto que contradice totalmente lo que fue la conformación de ese Partido de Liberación Dominicana, que Juan Bosch soñó sobre la base de la ética, que por eso Juan Bosch y los PLDistas decían con mucho orgullo que aquí en la sociedad dominicana se separaban lo que son los PLDistas del resto de la sociedad, porque los PLDistas hacían política sobre la base de la concesión y los principios éticos. Entonces, aquí no podemos hablar que son las mismas condiciones, no son la misma visión, y por eso los compañeros dicen con mucha realidad y con mucha claridad del momento histórico en el que estamos viviendo. Esta nueva generación que está pariendo la República Dominicana, no quiere seguir siendo engañada, quiere ver una sociedad diferente, donde se discutan las ideas, donde se puedan realmente promover las ideologías sobre la base de cómo nosotros podemos hacer una sociedad distinta, donde los recursos que el Estado realmente maneja se puedan destinar en favor de las grandes mayorías, no de grupos corporativos que así han hecho la política, han convertido la política en grupos empresariales, donde solamente buscamos cómo yo puedo beneficiar mi grupo, al grupo al que yo correspondo. Lo que hoy vemos en el PRD, Randy Custodio, no es una lucha democrática, es una lucha de intereses, de grupos que andan buscando cómo secuestrar ese partido, que hace mucho dejó de ser el Partido Socialdemócrata, ese partido de las ideas que promovía Peña Gómez. Ese partido hace mucho que dejó de ser lo que es. Y por eso yo entiendo y estoy consciente de eso, de que aquí la juventud dominicana, eso, no solamente lo del PRD, sino lo del PLD, lo del Partido Reformista, si no se ponen a tono con lo que la juventud dominicana está demandando en estos últimos años, esos partidos necesariamente están condenados a desaparecer. Porque la realidad es otra. Hoy la juventud es una juventud que busca su espacio
Y si no lo puede conseguir en los partidos, lo busca en las calles, lo busca en los espacios juveniles, lo busca en la iglesia, lo busca en cualquier lugar donde ellos realmente puedan expresar lo que son sus ideas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en este país. Y es la misma realidad que pasa en América Latina y en el mundo. Por eso las redes sociales se han convertido en tan populares. No porque es un espacio que le da la oportunidad a la gente de hablar, sino porque es un espacio donde los jóvenes han encontrado su refugio a expresar sus ideas y a decir lo que piensan y lo que creen. Les dejo una pregunta sobre la mesa. ¿De quién tiene la mejor imagen ahora en la política de República Dominicana? ¿Quién tiene el mayor apoyo y la mayor aprobación de la sociedad como político? Eso me lo responden ustedes cuando hagamos la pausa.
Bueno, hoy estamos debatiendo el tema político y vemos imágenes de algo que ocurrió en el día de ayer aquí en República Dominicana, y no es que específicamente estamos debatiendo el tema del PRD, sino de manera general de la política. Y ya comenzaron los Twitter y, por ejemplo, aquí Tony Guevara dice que los jóvenes, especialmente los jóvenes de buen corazón, deben participar en la política. Arnarda dice que la mejor opción hay que darle la oportunidad y tienen la capacidad para eso. Amaury Reina nos envía varios comentarios. Amaury dice por aquí que ese muy buen tema el día de hoy, que hay diferencias considerables entre la juventud de hoy y la juventud de ayer. También dice que la juventud de ayer seguía idolatra un líder, no era capaz de expresarse, generar y presentar ideas. También nos comenta Mauri que simplemente leían, aprendían, creían y seguían una ideología. Hoy es distinto, la juventud se expresa, aunque con sus debilidades. Que valga un saludo de aquí a mi querido compañero Mauri. Así mismo, él está participando con nosotros vía Twitter. Le decía a ustedes que entonces, ¿cuál es el político o partido político con mayor valoración en la República Dominicana en estos momentos? Aunque la encuesta Gallup ya dice que el presidente de la República, de cada 10 dominicanos hay 8 que aprueban la gestión del licenciado Danilo Medina en 5 meses, y que dice que es un presidente muy moderno, y esto lo dicen los que tienen de 30 años abajo, que está aplicando una política muy moderna en el país y muy participativa. Cuando vemos eso, entonces, no está en tan crisis los partidos políticos tradicionales. Quizás serían cabezas de los partidos políticos que han estado en crisis, porque vemos que la valoración del presidente en 5 meses es muy buena, excelente. Bueno, pero es que nosotros vivimos en un país meramente presidencialista. Y una de las razones por las que el presidente Medina tiene esa tan alta valoración es, primero, que viene de un proceso electoral que ha tenido toda una campaña mediática que ha sido sustentada con algunas ejecuciones que han sido valoradas en los medios y han sido propuestas y promovidas por todas las redes sociales, por los medios. O sea, tiene un aparato de gente que está promoviendo eso. Sin embargo, yo considero que el presidente Danilo Medina no está haciendo nada diferente. Está continuando el proyecto que heredó del presidente Leonel Fernández, solo que... Y qué bueno. En una decisión, bueno, yo no lo creo que sea tan bueno. ¿Por qué? Porque es una decisión de un comité político formado por esos cuadros bochistas. Pero es que déjame terminar. es un partido. Pero no es porque es parte del, o sea, es del mismo PLD. Exacto. Entonces, cuando hacen ese comentario, y perdón que te interrumpa, porque yo veo personas que dicen, por ejemplo, me llama mucho la atención a mí como comunicador, que si algún partido está en una crisis o hay algún problema dentro de un partido, dicen, no, el culpable es Leonel, pero Leonel no tiene que ver con ese asunto. Entonces dicen de repente, no, eso era para la campaña política, no podemos votar por Danilo porque es el de Leonel, pero óigame, si un candidato que es del mismo partido va a participar, no le va a pasar un liquid paper a todos los que están forman parte de su partido. Un liquid paper, Manuel, a las realidades políticas y sociales y democráticas que nosotros hemos estado viviendo en los últimos 3 años, 10 años. Primero, nosotros llegamos a un cambio de gobierno luego de una crisis económica, producto de una crisis bancaria económica. Eso es uno. Y luego, entonces, ese mismo partido que ha venido a salvar la situación nos ha llevado a un hoyo fiscal producto del clientelismo, que es un liderazgo, como el que tú decías ahorita, el liderazgo de Leonel. Para mí y para la mayoría de la gente que está haciendo política en oposición al PLD, el gobierno de Leonel, y para la gente que piensa y que reflexiona, que no se lleva de lo mediático, porque lo mediático es importante para la construcción de un liderazgo como el de Leonel Fernández. Entonces, el liderazgo de Leonel Fernández se construyó bajo el clientelismo, la compra no de votos, sino de posibilidades, porque todo se puede comprar con el dinero. Entonces tú te vas, yo seguro lo has hecho, te has ido a la zona del lago Enriquillo y tú ves a la gente que tú llegas a hacer cualquier proyecto y espera que tú le vas a dar algo, no que tú vas a buscar información para luego proponer cosas. Pero esa es la cultura balaguerista. Sí, pero Leonel ha sido el heredero de esa cultura balaguerista. O la cultura trujillista, y que luego le da la parte balaguerista, que fue la cultura de la fundita, del dar, y es la parte como que duró más años dentro de la política de la República Dominicana. Esa renovación del liderazgo debe sustituir esa relación de fuerza, esa relación de poder que te da, que ejerce el Estado cuando una persona que necesita alimentarse no se le da trabajo, se le da una fundita. Mira, lo que pasa es como que son dos visiones de lo que está pasando, dos visiones contrarias. Qué bueno que contrarias, porque así podemos traer el debate. Bueno, yo creo que no, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como que es un proceso político, democrático, donde el pueblo ha decidido por una persona. No podemos, si todos votan, no hubieran las elecciones. Nosotros estamos de acuerdo que haya gente que no tenga la idea o no entiende el modelo de políticas que nosotros seguimos.
y los respetamos, hay que respetar la minoría, pero la democracia es clara, la minoría tiene que subordinarse a la intención de la mayoría en términos de las elecciones, del sufragio, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente a nosotros nos perjudicó mucho que hubieran elecciones cada 2 años. Eso mantenía a los presidentes, a los legisladores en política electoral constante. Yo creo que estamos en una oportunidad maravillosa de acentuar los proyectos políticos. El PLD no quiere estar en el poder por estar en el poder, es una visión. Y cuando él decía que se hace lo que dice el comité político, es que eso es un partido. Para eso se designa un comité político que piense la política que va a dirigir el partido, si está en el gobierno o si está en oposición. Pero ahí está la diferencia, el contraste de las sillas y los tiros a una reunión donde se decide que el partido decidió que el candidato es Danilo Medina y un presidente en ejercicio. No se veía eso, es un ejemplo de lo que es la democracia. Apoya al candidato de su partido y sale a hacer campaña por él, porque entendemos que lo importante no es solamente los liderazgos, sino Manuel, lo importante es el partido y la visión política que tiene ese partido. En el caso, por ejemplo, que ha sido como lo que más ha marcado a la sociedad en estos días, que ha sido el caso del famoso encuentro del PRD, y esto sin ganas de ofender a nadie. El expresidente Hipólito Mejía, durante la actividad, en la presencia que estuvo por ahí, decía que era necesario que pasara eso dentro de esa actividad para que se midieran como las fuerzas. Pero en esta época ya es necesario esto de medir fuerzas de esa manera, quizás sin pensar qué cantidad de muertos podrían haber pasado en ese momento, con los tiroteos que se armaron en ese momento. Lo más sublime, que es el partido, el instrumento. Se supone que yo como líder político, yo puedo tener una diferencia de ideas con un compañero, pero yo nunca pensaría ni entregarle una hoja de papel. Yo creo que yo me voy a imponer con mis ideas y tengo que convencer a las bases del partido. Ahora, nunca en el partido se va a permitir que yo, por una ambición personal, acabe con el partido, porque los líderes de los partidos son producto del mismo partido. Si el PLD no me da la oportunidad a mí de militar en él y de aprender, y la oportunidad que tienen todos los partidos, yo creo que la juventud, yo entiendo cuando dicen no me quiero meter a la política, pero sea un ciudadano y métase a la sociedad civil, o sea un empresario, o sea un deportista, ¿verdad? Cada quien juega su rol. Mira, si a mí el PLD no me da la oportunidad, yo no soy quien puedo ser. Si el Leonel o Amboyo no me da la oportunidad, no fuera Leonel. Mira, yo lo que creo que hay que mirar las cosas en su debido contexto. En el caso del PRD, o sea, históricamente ha sido la forma de cómo han expresado sus diferencias. Eso no es nuevo. Y tuvo visión el Hotel Lina, ¿eh? No, ustedes recuerdan lo que fue la granada que se tiró en una convención del PRD por un famoso dirigente político de ese PRD, sí, donde hubieron muchísimos heridos. Me lo contó, mi familia me contó esa historia. Eso fue, me parece que fue en el 86 que se dio eso. 89 creo. Bueno, fue en el conflicto que hubo entre Jorge Blanc, entre Magluta y Peña Gómez, que se dio esa situación. Eso no es nuevo, históricamente han habido ese tipo de conflictos, es la manera de cómo ellos han aprendido a dirimir sus situaciones internas. En el PLD las cosas son diferentes, es un partido de cuadro. Bosch le enseñó a resolver sus asuntos de manera interna, pero lo que a mí me gustaría básicamente que nos podamos colocar en el contexto de lo que realmente están haciendo estos partidos, si realmente están jugando el rol para lo cual se supone que un partido debe de fungir en una sociedad democrática. Y yo creo que si tú me preguntas eso, te digo que no. Te digo porque cada uno de estos partidos han asumido la posición de defender intereses grupales, intereses particulares, ya sea de un líder o de un grupo determinado. En el caso del PRD, dos líderes o dos empresarios de la política, le voy a llamar así, porque ahí no hay un asunto ideológico de por medio, no hay principios de por medio, sino es quien tiene el control del partido para, a final de cuentas, beneficiar a su grupo determinado. En el caso del PLD, hay un grupo muy posicionado al frente, en la cabeza, encabezado por Leonel Fernández, el expresidente de la República, que han hecho del Estado un espacio para la acumulación de riquezas. Y por eso incluso
parte de las situaciones económicas que ha vivido el país y con las que ha tenido que estar sorteando el presidente Danilo Medina. Situaciones heredadas por el mal manejo clientelar, que qué bueno que el compañero del PLD reconoce eso. No, yo se no hizo yo una... no lo reconocí. Yo dije se hizo que hay una, un problema de una campaña constante. del clientelismo. Pero si vemos la historia, Entonces, el asunto de pero la, para de un poco para concluir la idea, básicamente siempre. el El problema de esto no es los últimos 20 años fue un gobierno el liberal. problema no es ni siquiera que sea siempre, no, sino para qué se han tomado esos recursos. Porque los superávit no son malos per se, si se toman básicamente para resolver las necesidades de la gente. El caso es que nosotros seguimos viviendo niveles de pobreza enormes, donde la mayoría de los índices de desarrollo humano a nivel internacional, la mayoría de las estadísticas y de los sondeos que se hacen y monitoreo sobre el tema de corrupción demuestran que la República Dominicana es uno de los países más corruptos. Entonces ese reto que tiene el presidente Medina de buscar la manera de cómo sacar de la pobreza a muchos dominicanos, y es tanto así que los pasos que está dando, particularmente con estos datos que yo recibo acá, y cómo mejorar los mecanismos de transparencia. Dice que de 8 de cada 10 dominicanos dice que le gusta la manera de gobernar del presidente Danilo Medina. 6 de cada 10 dominicanos dicen que es mejor de lo que se esperaban. 8 de cada 10 dominicanos dicen que tiene claro lo que hace y lo que explica muy bien. 7 de cada 10 dominicanos dicen que es un presidente diferente a los anteriores dentro de la historia de la democracia de la República Dominicana. Porque por primera vez en la historia de la República Dominicana, un nuevo gobierno continúa lo que ha hecho el anterior y mejora lo que se ha equivocado. Y es indudable que el gobierno de Leonel Fernández tuvo mucha luz y trajo mucho progreso a la República Dominicana, aunque nadie puede negar que como todo en la vida tuvo sus sombras. En cambio, lo del PRD que tú comentabas, y comentaba él, yo entiendo como joven político de la República Dominicana que un partido que no es capaz de ponerse de acuerdo de forma interna, no hay forma que pueda gobernar un país. Aunque en un momento, vamos a hacer una pausa, pero en algún momento, ustedes recuerdan la pasada convención del PRD, que fue tan tranquila, sin ningún tipo de problema, que los mismos medios de comunicación resaltaban que el por qué no había, por ejemplo, una galleta, una trompada, o sea, que era como la costumbre de que tiene el dominicano de ver en ese tipo de actividades. Sí, hacemos pero la no pausa. olvides, Manuel, que ya querían vincularle el triunfo de Miguel Vargas, ya se lo querían, de Hipólito, se lo querían vincular ya al PLD. Yo le quiero hacer una pregunta a confianza a ustedes. ¿Por qué? Y es lo que me llama la atención. ¿Por qué en todos los temas, cuando se trata, aunque no se refleje hacia la imagen del expresidente Leonel Fernández, siempre debe mencionar a Leonel Fernández? ¿Eso no es fortaleza de un líder? La pregunta te cuando tú regreses, yo te voy a decir cuál es la fortaleza que hay ahí. Pues hacemos la pausa, seguimos en este debate de la política. Queremos saber si realmente a los jóvenes le interesa participar en la política de República Dominicana, y estos 4 jóvenes son una magnífica representación con este debate del tema de política en nuestro país.
Bueno, el debate fuera del aire está buenísimo aquí. Quiero aprovechar para agradecerle a Abel Martínez por el calendario que nos envían de Duarte. De verdad que, y bueno, a diario estamos felicitando a Abel porque está haciendo un trabajo excelente por la sociedad y a propósito de hacer cambios en una sociedad que va surgiendo con esto de la Constitución Infantil Dominicana. Impresionante y con la labor que realiza para nuestro país. Muchas gracias por este regalo y ojalá que este regalo lo tengan también muchos dominicanos. Señores, lo escuchaba ustedes fuera del aire, hablando de cuál era mejor o cuál no es mejor, pero la democracia en República Dominicana, ¿va en buen camino o no va en buen camino? Yo creo que no. Yo creo ¿Que le gusta el pleito? ¿Le gusta? Sí, a Randy le gusta el pleito. Mi cuchillo y mi granada en la mano. Mira. Yo creo que el sistema democrático dominicano ha desaparecido, está en riesgo. ¿Por qué? Porque un solo partido tiene todos los controles de los poderes fácticos. Pero una pregunta, ahora que mencionan eso, y esta pregunta va para ti, Daniel, cuando tú dices que un partido tiene todos los controles, pero quizás es porque tal vez los otros partidos no se han manejado bien o no han llegado a tener una buena comunicación Mira, entre ellos, ¿o qué es lo que pasa? En el año 2000, Hipólito tomó el poder y tenía Congreso Nacional y también tenía el Poder Ejecutivo. Y ellos gobernaron. Ahora nosotros, en la base democrática, con el apoyo del pueblo, lo obtuvimos también. Y fueron elecciones separadas, ¿eh? Sí. Elecciones separadas. Ahora, nosotros hicimos la campaña y el pueblo nos creyó a nosotros. A mí me gustaría preguntar. En contraponiéndose a lo otro que se le ofrecía. Ahora, es lo que te digo, para mí no hay una crisis democrática. ¿Sabes por qué no? Porque si hubiera una crisis democrática, no hubiera los muchachos de los haitises. Si hubiera una crisis democrática, no hubiera los muchachos del 4%. Randy no estuviera peleando en la calle. Mira, tú recuerdas que los padres de uno dicen que ellos no podían salir a la calle. Ser estudiante, tiene un libro, esa imagen tiene un libro. Ser estudiante era un problema, más sin embargo ahora bueno, todo en la el mundo era puede Balaguer, expresar si su no me idea. equivoco, decían que a los estudiantes Sí, mira, los acusaban de comunismo. me interesaría ver un poco qué es lo que es la democracia. O sea, si la democracia es la participación permeada, la participación cooptada por los recursos que mueven la gente como si fueran vacas al matadero electoral, movida por el clientelismo político, o si la participación es cuando la gente decide de manera voluntaria, sin que se le pueda permear su voluntad a través de los recursos del Estado. Entonces yo creo que es diferente la participación. Entonces me parece a mí que no es que ni siquiera la democracia está en crisis. Aquí no tenemos democracia. Si partimos, vamos a ver, si partimos del concepto... Pero si no existiera democracia no tuviéramos este programa. No, espérate, Claro. porque vamos a ver, es que la democracia no es vista solamente con que yo pueda venir aquí y decir yo particularmente José Luis Morillo. Ahora, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas tienen la oportunidad de venir aquí a este medio de comunicación? Tú puedes decir, no, todo el que quiera, no es así, porque no todo el mundo, escúchame, pero ok, Manuel, no todo el mundo tiene la oportunidad de poder tener un espacio a su disposición, y no solamente eso, no todo el mundo tiene la oportunidad de que primero yo tenga resueltas mis necesidades básicas, para que cuando tú vayas a hacer campaña al barrio, tú no me digas a mí, mira, yo te traje esa fundita para que tú votes por mí, sino que tú me digas, mira, yo te traje esta propuesta, como decía el compañero ahorita, que le gustaría que fuera más un tema... Discúlpeme en algo, porque ahora tú mencionas algo dentro de las expresiones y citas que me puse a investigar. Creo que fue el profesor Juan Bosch que decía, tomen todo lo que le den, pero voten por el que quieran, ¿no? Claro, sí. Es que nadie, óyeme, con los el mecanismos, electorales que hay, tú puedes tener una tarjeta solidaridad, tú puedes tener bono gas, a la hora de tú votar, tú no vas con un guardia. Así mismo, y nadie se da cuenta por quién tú estás votando. No, claro. ¿Y quién dice por que favor, Manuel, una gente con el estómago amarrado así, que tú le dices, mira, óyeme, es un discurso. Nosotros no es un discurso, no, compañero. Es un discurso político. Pero que a la hora, y aquí intervengo, a la hora de echar el voto es secreto. El voto es secreto. Perdón, en las elecciones pasadas, yo vi con mis ojos, porque fui observador de participación ciudadana, incluso me vi envuelto en una situación un poco conflictiva. Yo vi en una mesa electoral un grupo de personas que son promotores de solidaridad con un aparato, con un dispositivo
que mandaban a buscar a la gente y le ponían con su pin. O sea, eso no lo hace un país donde se vive en democracia. Eso se llama movilizar los simpatizantes. No. Un ciudadano dominicano que no tenga la oportunidad de ir a votar, yo lo busco. Pero había otros partidos políticos que también estaban comprando la cédula. Entonces no podemos... Y noticieros lo reportaron en vivo. No podemos decir eso. Que todo lo hicieron. Manuel, un dato estadístico. Me lo dijo... Si no estamos frente a un sistema clientelar que utiliza los recursos del Estado para favorecer ya sea el partido de gobierno o el partido de oposición, porque también lo hicieron la oposición, que tenían sus síndicos también estuvieron usando recursos del Estado para eso. Entonces, un dato estadístico, me lo dijo la doctora Flavia Freidenberg. No podemos hablar de niveles democráticos. Se ha hecho estudio a nivel de todo el mundo y sobre todo en los países donde la democracia puede ser tan débil que el clientelismo político no varía en términos electorales más de un 1.5%. Y aquí las elecciones, que fue la más reñida, que nos constituimos en un país bipartidista. Aquí o gana el PLD o gana el PRD. Por eso yo digo que el sistema es fuerte. Y me da miedo que los hermanos del PRD, que son dominicanos igual que yo, claro, hagan eso y debiliten el sistema. Es peligroso. Una pregunta. Es peligroso. ¿Y no pudiera ser un aparato organizado por el mismo PLD, encabezado por Leonel Fernández, lo que está pasando en el PRD? Es una irresponsabilidad de los PRD. Yo no soy PRDista y yo sí creo en eso. ¿Te parece yo mucho sí creo a en ellos? eso porque aquí se ha coartado la libertad de organización política. Aquí se ha perseguido a la gente y en los pueblos, mira, en los barrios de la zona norte de la ciudad, de la capital, y en los barrios de los pueblos, los muchachos no pueden salir a la calle. Mira el caso de Cacón. A Cacón lo matan, era un narcotraficante, es cierto, no puedo justificar su acción. Era un mal meneo. Pero no fue un mal meneo, eso fue un dispositivo. Cuando el jefe de la policía dice, si él quiere que no aparezca, que nosotros lo buscamos, al otro día vimos los pies de Cacón en la televisión. Eso es el Estado de Derecho que ha sido violentado, no se llevó a la justicia ordinaria. Por ejemplo, de jóvenes en los barrios que no pueden llegar tarde de la noche a la universidad porque de una vez la policía lo anda macuteando, lo detienen. Pero eso es parte del proceso, ese es parte del proceso de la historia de la democracia república dominicana. En todo el ambiente nacional. No podemos decir que necesariamente no podemos decir que estamos ante una democracia fuerte como dice el compañero. O sea, tenemos que decir que es una democracia que cada día está más débil, si lo queremos ponerle algo bonito, para no decir que no estamos en un régimen democrático, que es una democracia que cada día está más débil y que nosotros, los jóvenes de esta generación, estamos en el compromiso de tratar de cambiar toda esta situación, que lejos de ir mejorando las condiciones de vida de la gente, lo que hace que la empeora y que pone cada día en peligro la oportunidad de nosotros poder realmente vivir en una sociedad democrática. José Luis, ¿deben los jóvenes participar en política, sí o no? Sí, claro que sí. Randy. Claro que sí. Yo creo que sí. Cristian. Yo entiendo que, pero por supuesto que sí, porque el cambio generacional y el cambio de las instituciones que debe suceder en la República Dominicana debe ser iniciado en el interior de cada partido político. Daniel, ¿qué tú me dices? Yo no digo solamente los jóvenes, yo digo que todos los ciudadanos dominicanos deben involucrarse, interesarse por lo que pasa en la política y por lo que pasa en el país. Todos. Así mismo empoderarse. Empoderarse, yo creo que es el donde tema quieran, importante. No solamente en el PLD, también en la sociedad civil, participación ciudadana, donde ellos encuentren que puedan hacer un buen espacio. Por supuesto que sí. Muchachos, gracias por participar con nosotros en la tarde de hoy. De verdad que es muy interesante este tema. El tiempo quedó muy corto, tengo mucho deseo de seguir debatiendo con ustedes. Este programa debería ser como de 5 horas con el debate de ustedes y ver sobre todo cómo van, tener una camarita como en privado. Sin romper silla, ¿eh? No, aquí no se rompe silla. Tener una camarita en privado de lo que pasa en comerciales, porque se debate más, yo creo, fuera de cámara que en cámara. No se rompe silla, lo que hace es que después niños, así como de estos niños que es rabioso, cuando le quitan el caramelo, dicen después el Estado me venció. Y lo hicimos presidente. No, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, dése por lo menos un abrazo, porque ya como yo pensaba, yo me asusté, porque yo pensaba que José Luis iba a pelear ahí cuando se paró. No, pero de verdad que gracias por participar con nosotros en este debate. Y de hecho, así es la democracia en nuestro país y en otros países. Lo importante es saberse escuchar, llegar a acuerdos entre todos y pensar siempre que hay una sociedad que está ahí pendiente, mirando todos los movimientos que hacemos nosotros y que luego pasará factura. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.